Hermanos queridos, bienvenidos para este tiempo de meditar en la palabra y orar. Vamos a buscar en nuestras Biblias, donde ya leímos, Joel capítulo 2. Joel, su nombre significa Jehová es Dios. Jehová es Dios. Un profeta que profetizó entre los años 835 y 800 antes de Cristo. Y vamos a meditar en dos porciones de Joel capítulo 2. Esta profecía del versículo 28 hasta el 32 se ha cumplido la mitad, una parte, y la otra mitad está reservada para el tiempo del fin. ¿Qué es lo que se ha cumplido? Se ha cumplido Joel 2, 28 hasta el 29. Dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. El Espíritu Santo vino de manera oficial 10 días después de la ascensión de Jesús al cielo, ya con un cuerpo glorificado, con un cuerpo apto para vivir en el lugar de donde nunca debió venir, pero por amor de nosotros lo hizo. Estaban los 120 reunidos en el aposento alto y en 10 días de oración, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Allí se cumplió esta profecía del verso 28. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre toda persona que se arrepiente, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Los 120 profetizaron, y profetizar tiene que ver con hablar las maravillas de Dios. Así dice, miremos un momento, abran en sus Biblias, en el libro de Hechos, busquen todos, Hechos, el capítulo 2. Hechos 2. Dice el verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas o en otros idiomas, idiomas que nunca habían aprendido. Y comenzaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu les daba que hablasen, porque en aquellos días en Jerusalén habían personas de todas partes del mundo. Para la fiesta se reunían en Jerusalén y sus alrededores alrededor de 2 millones de personas. Y dice el versículo 11, cretenses y árabes, anteriormente hay otra lista de países allí presentes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Profetizaban, hablaban las maravillas de Dios cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces Pedro se puso de pie y como 3,000 personas se convirtieron. Así dice el verso 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Cuando una persona se arrepiente, viene el Espíritu Santo a vivir en su vida, y el Espíritu Santo de Dios no le deja pecar, y cuando peca, el mismo Espíritu le redarguye. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es el sello, las arras o la presencia del Espíritu Santo. Viene a vivir en el corazón de la nueva creyente o del nuevo creyente. Dice el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y fruto de ese nuevo nacimiento, hacían 4 cosas, como dice el verso 42. Perseveraban en el estudio de la Biblia,
en la doctrina. Segundo, perseveraban en la comunión unos con otros, buenas relaciones. Número 3, perseveraban en el partimiento del pan, celebrando la Santa Cena. Y número 4, perseveraban en las oraciones. La venida del Espíritu Santo fue un hecho único y hay que saberlo bien, es un hecho irrepetible. Ninguno tiene que pedir que otra vez venga el Espíritu Santo, que baje, que descienda, porque ya descendió. Y esto es irrepetible, una sola vez. Volvamos a Joel, capítulo 2. Ahora tenemos un poco más de luz sobre este pasaje. Y después de esto se derramará mi espíritu sobre toda carne. Se derramó sobre los 120, sobre ustedes, sobre mí y sobre toda persona creyente. Y profetizarán, hablar las maravillas de Dios, vuestros hijos y vuestras hijas, los que estaban allí en el aposento alto. Vuestros ancianos soñarán sueños. Esto sucede hoy. Hay lugares donde no hay quien predique el Evangelio y hay personas que tienen estos sueños. Dios les habla y buscan a una persona para que les predique el Evangelio. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ya lo hizo, ya Él derramó. Aquí, gracias a Dios, en el Ecuador hay muchos que predicamos y en el continente latinoamericano también. Pero hay países en África, en Asia, en Europa, donde no hay testigos, no hay quien predique. Y Dios tiene su manera o sus maneras no convencionales, no tradicionales, para predicar el Evangelio, para anunciar. Hay que dar gracias a Dios porque el Espíritu Santo de Dios ya fue derramado. ¿Cuándo? Luego de la ascensión de Jesús. Pasaron 10 días. Desde su muerte, 40 días, muerte y resurrección. En 40 días Él ascendió y 10 días más el Espíritu Santo vino en Pentecostés, es decir, a los 50 días de su muerte y resurrección, el Espíritu vino de manera oficial y permanece hoy en medio de nosotros. Cuando una persona se convierte, cuando una persona se arrepiente, en ese momento el Espíritu Santo entra a su vida y, como dijimos ya, el Espíritu lo ayuda, nos ayuda a no pecar contra Dios. Oremos al Señor. Amado Dios, a ti nos acercamos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta profecía de Joel ya se cumplió. El Espíritu Santo de Dios fue derramado, porque tú lo dijiste mientras ejercías tu ministerio terrenal: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y el Espíritu Santo vino en Pentecostés, 50 días después de la muerte y resurrección de Jesús. Vino de manera oficial. 120 estaban reunidos en el aposento alto, allí en humillación y en ruego. Y vino el Espíritu Santo y los llenó a todos del poder. Luego estos 120 comenzaron a hablar en otros idiomas, otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y profetizaban, hablaban las maravillas de Dios. Pedro se puso de pie y como 3,000 personas se arrepintieron, se convirtieron y fueron selladas con el Espíritu Santo de Dios. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así también, Señor, hoy en nosotros una señal inequívoca que el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros es que perseveramos
amándote, perseveramos en obediencia, perseveramos adorándote, perseveramos predicando el Evangelio. La persona, el creyente que ha nacido de nuevo, persevera. No puede callar, porque la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando un creyente está lleno del Espíritu Santo de Dios, siempre su tema es Cristo, porque hay tanta gente perdida. Y Jesucristo es el remedio para el mundo entero, para este mundo caído. La sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario es la única que nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Y puede limpiar todo corazón sucio, corrupto, todo corazón lleno de pecado, lleno de maldad. Gracias, Señor, porque en esta semana que transcurre tenemos la oportunidad de estudiar este libro de Joel. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias porque no nos dejaste huérfanos y viniste a nosotros en la persona del Espíritu Santo, que vive, que mora con nosotros y en nosotros. Y te agradecemos por esto, por esta bendición. En el nombre de Jesús. Amén. La segunda parte de este pasaje que leímos no se ha cumplido todavía. No se han cumplido los versículos 30 al 32. Esto es para el tiempo del fin. Dice el verso 30, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. En la gran tribulación sucederá esto, y Jesús nos habló también de este tema en Mateo 24 y 25. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, la gran tribulación. Un periodo horrible de 7 años. Y todo aquel que en la gran tribulación invoque el nombre del Señor será salvo. Porque la gran tribulación será una demostración del amor de Dios. Porque, hermanos queridos, Dios permite en nosotros pruebas y tribulaciones para que le busquemos. Y Dios permite un aguijón en la carne para que nos mantengamos humildes. En un retiro del que venimos, del que yo vengo, con los líderes de la Alianza del Ecuador, hemos estado 3 días fuera de la ciudad, ahí estábamos hablando. Jacob se aferró a Dios, tuvo una lucha, y Dios lo bendijo ya al amanecer. Pero ¿cómo quedó Jacob? Él quedó cojeando. Entonces obtuvo la bendición, pero quedó cojo, porque Jacob, como todo hombre, era muy orgulloso. Tenía 4 mujeres y también su nombre significa engañador. Y allí Dios le cambió el nombre, ya no más engañador, sino le puso Israel. Israel es un nombre honorable. Le cambió el nombre. Así que recibió la bendición, pero quedó cojeando. Y Pablo fue llevado al tercer cielo y allí Dios le mostró maravillas. Vio cosas que ningún ser humano ha visto, pero él tenía un aguijón, dice, en su carne. 3 veces había rogado que le quite el aguijón y no se lo quitó. Le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Entonces ese aguijón hacía que Pablo se mantenga humilde. Y él en el libro de Gálatas dice claramente que alaba a la iglesia de Galacia porque le tenían tanto amor, a tal punto que si fuera posible le darían sus ojos.
él tenía problemas con sus ojos. Leí yo un libro que dice que tenía una enfermedad llamada oftalmia aguda, que mientras Pablo hablaba, caían de sus ojos una materia blancuzca, y esto era como repugnable. Y dice Pablo, y no me menospreciaron por este aguijón en mi carne. Acuérdense que cuando Dios lo llamó, él quedó ciego y tuvo que ir a Ananías, allí en Damasco, para que ore, y recuperó la visión. Pero muchos autores dicen que él quedó con sus ojos afectados toda la vida con un aguijón. Le rogó a Dios que se lo quite y no. Hermanos, ¿cuál es su aguijón? Un pastor comentaba el día de ayer que para él su aguijón es usar los anteojos, los lentes. Eso es un problema. Qué terrible esa cuestión de los lentes. Cuando se le olvida, se le queda en la casa. La esposa le dice al esposo, regresemos. No veo. ¿Qué voy a hacer en el templo sin lentes? No puedo leer la Biblia, no puedo. Entonces, los lentes, eso es un aguijón. Otros andan con una cajita, con departamentitos, y ahí en cada, lleno de pastillas. Una a las 7, otra a las 9, otra después de la comida antes. Eso es un aguijón en la carne. Y hermanos queridos, el aguijón de la diabetes. No comas esto, no grasa, te sube el colesterol, se te sube la presión, se te baja la presión. Aguijones. Todos tenemos algún aguijón en la carne. ¿Con qué propósito? Para que no nos volvamos orgullosos, para que no nos volvamos soberbios. Así que, hermano, puede que Dios le quite su aguijón, o le doy una buena noticia en este momento, o puede que se lo mantenga. Con ese aguijón usted va a morir, y con el que yo tengo, bien puede ser que voy a morir. Pero no se decepcione, porque los siervos de la Biblia tenían también su aguijón. Jacob tenía su aguijón y Pablo tenía su aguijón, cada uno de nosotros. Y entonces estamos diciendo que en el tiempo de la gran tribulación, el aguijón que Dios enviará a cada habitante de la tierra es para que le busquen a Dios, para buscarlo a Él. Dice el verso 32, y todo aquel que en ese periodo de tiempo, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual él habrá llamado. Después de la gran tribulación vendrá un hermoso tiempo de paz de 1000 años. Entonces, 28 y 29 ya se cumplió. 30 al 32 no se ha cumplido todavía. Está para el tiempo del fin. ¿La iglesia pasará la gran tribulación? Según los textos bíblicos, no. Antes de la gran tribulación, la iglesia será arrebatada y Dios nos librará de ese tiempo de ira. Él levantará a su iglesia en el llamado arrebatamiento y luego los 7 años regresará con su iglesia para instaurar el reino de paz por 1000 años. Jesucristo gobernará en persona. Y luego del milenio, Satanás será echado al horno de fuego ardiente, al infierno por toda la eternidad. Y también comparecerán todos hasta el trono blanco, los impíos de todos los tiempos, darán cuentas a Dios y serán condenados. Son condenados ya, no hay esperanza de salvación para ellos. Y luego los creyentes de todas las edades, de todos los tiempos, desde Adán y Eva, entraremos para morar en la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, ¿en dónde? Que estará en el nuevo cielo y nueva tierra. ¿Dónde vamos a vivir? En el nuevo cielo y nueva tierra, porque este cielo y esta tierra desaparecerán. Y habrá entonces nuevo cielo, nueva tierra, y allí descenderá la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, que está preparada y dispuesta como una esposa para su marido.
¿Qué pasará en la gran tribulación? Verso 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Vamos orando a Dios y hay que agradecerle a Él por el aguijón que tenemos y no decepcionarnos, porque yo los animo en este momento. Si tenemos un aguijón, nos vamos a morir. Y los que no tienen ningún aguijón en su carne, también. Todos. El que tiene alguna enfermedad, se va a morir. Y el que dice, yo estoy, gracias a Dios, sanito, también se va a morir. De cualquier manera. ¿Cuándo fue que hubo un temblor? Bueno, los norteamericanos no dicen temblor, sino a todo movimiento sísmico le llaman terremoto. Pero ha sido fuerte, ¿no? Nosotros no lo sentimos porque estábamos en un lugar donde no hubo nada que ver. Pero miren ustedes, nuestra vida puede terminarse en este momento. No lo sabemos. Vamos orando a Dios que Él tenga misericordia de nosotros. Seguimos en tu presencia, Señor. Gracias por recordarnos que tú nos librarás de este tiempo de ira del que se habla en los versículos 30 hasta el 32, de la gran tribulación. Y en la gran tribulación muchos te van a conocer a ti. En ese periodo horrible de la historia, un periodo, un tiempo cual nunca hubo ni habrá después de este. Los 144,000 predicarán el Evangelio por todo el mundo. También los 2 testigos que vendrán. Y también predicarán todas las personas que en ese periodo horrible de la historia se conviertan a ti, se arrepientan a ti. Y es verdad, los que se conviertan serán perseguidos por el anticristo, porque el anticristo sellará a los suyos con un número o en su frente o en su mano derecha. Y el escenario del mundo se está preparando o ya está preparado para la aparición de este personaje lúgubre. Solo que dice Pablo, hay algo o alguien que lo detiene. Y no hay duda que la iglesia del Señor es sal y luz. La iglesia de Cristo es el freno para la corrupción de este mundo caído. Ayúdanos, Señor, a vivir santamente y esperándote. Que seamos hallados fieles cuando tú vengas por segunda vez y todos seamos parte de este arrebatamiento de la iglesia del que Pablo habla. La iglesia será suspendida en el aire y luego de este periodo horrible regresará con su iglesia, y allí es cuando todo ojo le verá al Señor Jesucristo. Tal como ascendió, así dijeron los ángeles, cuando los varones galileos estaban mirando al cielo. Este mismo Jesús, dijo él, o dijeron ellos, que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ayúdanos para que cuando tú regreses, estemos viviendo de una manera irreprensible. Y gracias, Señor, por los aguijones en nuestro cuerpo. Este cuerpo se va desgastando. Si lo cuidamos bien, se envejece. Y los que no lo cuidan, se envejece más rápido. Pero, Señor, todos moriremos. Hay un motivo poderoso, fuerte, por el cual hay que cuidar el cuerpo. Es templo del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios vive dentro de nosotros. Pero también es nuestro sanador, Señor. Y si alguien tiene un aguijón en su carne, tú tienes todo poder para sanar todo aguijón, sanar toda dolencia, toda enfermedad, aunque ésta sea incurable. Y nosotros acudimos a ti, Señor, pidiendo tu ayuda. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a otro pasaje. En Colosenses, tengan la bondad
Busquemos el capítulo 3. Y vamos a orar por la familia, por los trabajadores, por los patrones y también orar para que tengamos una vida perseverante de oración y seamos buenos mayordomos del tiempo. Colosenses 3, primero leamos 18 al 21. Colosenses 3, 18 al 21. Hermanas casadas, para ustedes primero. Miren, se dice las mujeres primero. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Bueno, sujeta significa respeten a su esposo. Sean fieles, respetuosas, cumplan su rol de ayuda idónea. Estad sujetas a vuestros maridos, como conviene al Señor. Al buen nombre de Cristo, a Cristo le conviene que las mujeres sean respetuosas, que amen, que sean sumisas. Para nosotros los maridos, los hombres casados, 2 mandatos. Maridos, número 1, está en imperativo, amad. Imperativo es orden. Dice Pablo, Dios ordena que cada marido ame a su mujer. Amad es yo les ordeno, no yo les sugiero. Hemos dicho siempre, hay hombres que dicen, yo ya no siento amor. Cuando un hombre dice, yo ya no siento, dice Dios, lo siento. Porque amar no es sugerencia, esto es un acto de la voluntad, es decisión. También es la misma palabra, nos dice, amad al enemigo. Y la esposa no es enemigo, la esposa es una amiga, es una perfecta ayuda idónea. Y dice amad, porque algunos dicen, la dejé de amar, ya no siento amor. Lo siento, porque no es cuestión de sentir, no es cuestión de estar enamorado, sino una decisión de la mente, del corazón y de la voluntad. Amad cada uno a su esposa, a vuestras mujeres. El segundo mandato, y no seáis ásperos con ellas. ¿Qué es aspereza? Agresivo, violento, gritón, maltratador. No seáis ásperos, indelicados. Lo opuesto a aspereza es ser tierno, educado, delicado. Decirle con palabras llenas de amor, con respeto, no seáis ásperos con ella. Hay hombres que todos los días se comen la comida que su mujer le da, pero nunca le dicen, amor, muchas gracias. No seáis ásperos con ellas. Los jóvenes usan mucha ternura para conquistar a la chica, pero esa ternura, lamentablemente, como no se la cultiva, en algunos se va perdiendo poco a poco. 2 cosas entonces, amarla y ser delicados con ella. Dice Pedro, como a vaso más frágil hay que tratarla, no maltratarla. Hijos, un mandamiento, y eso tienen que enseñar los padres. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada a Dios. Padres de familia que tienen niños pequeños, enséñenles a obedecer a Dios y que obedezcan a ustedes. Siempre repetimos, aquí en Milagro el 70% de los motociclistas no respeta el semáforo. Ahora que veníamos con Isabel, frente al cementerio, pasaron 15 motocicletas y en las 15, 13 se pasaron la luz roja
y 2 esperaron. Y uno venía para acá, me vio, entonces no se pasó. Y si no estaba yo, se pasaba también. Entonces, cuando a un hijo se le enseña a obedecer a Dios, a su papá, a su mamá, obedece a su maestro, al rector, al presidente de la República, al alcalde, al policía, al vigilante, al maestro de la escuelita, del colegio, de la universidad. Y obedece también el semáforo, obedece la Constitución, obedece la Biblia. ¿Qué es lo más importante, la tarea más importante de los padres? Enseñarle a sus hijos a obedecer. Obedecer. Dicen las leyes de tránsito que una persona no puede andar más en ciertos lugares hasta 100 kilómetros. La verdad que andar a 100 es súper lento, lentísimo, pero dice 100. Y 100 es 100. Otro lugar dice hasta 60. Otro lugar dice hasta 40. Obedecer. Hay que enseñarles a obedecer. Los padres, una cosita le pide Pablo: no exasperéis, en el 21, a vuestros hijos para que no se desalienten, para que no se vayan de la casa a temprana edad. No exasperéis, no los provoquen a ira. No sean cargosos, molestosos, hostigosos. No los provoquen a ira. Se los provoca a ira cuando se les habla enojado. Se los provoca a ira, se los exaspera cuando se los compara, cuando criticamos a sus amigos, cuando no les damos las cosas que necesitan, cuando no les dedicamos tiempo. Se los compara con otros. Ningún hijo debe ser comparado con nadie, solo con el Señor Jesucristo. Y también se los provoca ira cuando padres se alinean más con uno, como Isaac y Rebeca. ¿Quién era el favorito de Rebeca? Jacob. ¿Y quién era el favorito de Isaac? Esaú. Mal. Los hijos tienen que ser amados por igual. Y luego cuando le dejan alguna herencia también, tiene que ser en partes igualitas, hasta con centavitos. Tienen que medir la propiedad por metro cuadrado, no al ojo. Si son 4 hijos y hay 1 hectárea de terreno, tiene 10.000 metros cuadrados, 2.500 metros para cada uno. No que al uno 3.000 metros, al otro 1.800, igualito. Porque esto es justo. Igualito. Y antes que él y ella se mueran, ya dejar un escrito. ¿Cómo le llaman? Un testamento. Ya tenemos el Nuevo Testamento y el Antiguo. Pero hay que dejar una carta bien escrita y que cada uno reciba algo. Si que tiene algo. Y si no hay nada, no hay problema. Pero a nosotros, a Isabel y a mí, nuestros padres nos dejaron algo bastante, la verdad. Y nosotros también tenemos algo para dejarles a nuestros 3, en partes igualitas. Tiene que ser. Pero si la casa es pequeñita y son 5, que la vendan. La venden en 50.000, 10 para cada uno. 1.000 es una luca, ¿no? Ya, 10 para cada uno, ya está. Y de ahí, si es creyente, cada uno da su diezmo, la parte de Dios, para que le vaya bien. La justicia. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y un hijo también va a sentirse inconforme porque le dieron menos. Allá la esquinita, no, tiene que ser en partes iguales. Y una casa pequeña no se la puede hacer 5 partes. Entonces, mueren los padres, la ponen a la venta y se reparte para 5 y acaba el problema. Tienen que vender, eso no tienen que conservar. Bien, entonces aquí hay un mandato para las casadas, 2 mandatos para los casados, un mandato para los hijos y un mandato para los padres. Sin ver en la Biblia, el mandato para las mujeres casadas, una sola palabra: sujeción.
O mejor digan respeto, ya suena más bonito. Los padres para el esposo, 2, ¿cuáles son? Amar y no ser ásperos. Los hijos, un mandato, ¿cuál? Obedecer, nada más. Y para los padres, no provocarlos a ira, no ser ásperos con ellos, enseñarles la palabra de Dios con amor. Ahora sí, hermanos, vamos a estar de pie y oremos al Señor. Vamos orando a Dios. Soberano Dios, gracias por este momento. Gracias por este momento, por esta palabra, porque nos recuerdas en el hogar el rol que cada uno tiene, el papel, la función, el mandato que debe cumplir. Oramos para que cada mujer casada esté sujeta a su marido, aunque sea un marido cruel, aunque sea un marido que no te conoce a ti. Sujetarse tiene que ver con ser humilde, que la mujer tenga la mansedumbre y que lo respete, aunque él no cumpla con su parte. Ayuda a nuestras hermanas. Algunas sufren mucho con maridos violentos e infieles y ásperos, pero ayúdala, Señor. A nosotros los hombres casados, tú nos ordenas 2 cosas aquí: amar a nuestra esposa, serle fiel. No es una sugerencia, es un mandamiento. Y lo otro, tratarla con delicadeza, con palabras tiernas. Dice Pedro, tratarla como a vaso más frágil, con amor, con cariño, con gratitud, con mucho respeto. Ayúdanos a los hombres casados a cumplir con nuestro rol. Y te pedimos, Señor, por los hijos, un mandamiento para ellos. 1, que obedezcan. Que te obedezcan a ti, que obedezcan a sus padres, para que luego obedezcan al rector, al director, al maestro de colegio, de escuela, de universidad, para que obedezcan al pastor, para que obedezcan a su maestro de grupo discipulado, a su líder, a su guía espiritual en la iglesia, para que obedezcan al señor alcalde, al policía, al vigilante, y para que obedezcan el discopare, para que obedezcan el semáforo. Señor, ayúdalos a obedecer. Y para los padres un mandato, ¿cuál es? No exasperéis a vuestros hijos, que no los provoquen a ira. ¿Qué los provoca a ira? El grito, las palabras ásperas, cuando los comparamos, un hijo o hija preferido o preferida, cuando no dialogamos con ellos, cuando ellos ven incoherencia, que los padres dicen lo que no hacen. En la iglesia, en el templo, tienen una conducta buena, pero en la casa no son iguales. Y esto produce en los hijos, niños y jóvenes una palabra: desaliento. Y algunos se han encaminado en vicios y se han marchado del hogar por el desaliento. Que los padres tengamos sabiduría para criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Te rogamos, Señor, por las familias, que nos mantengas unidos, porque una familia unida, una familia santa, es un testimonio poderoso en medio de este mundo pagano. Hoy los hogares se destruyen con mucha facilidad. El divorcio o los divorcios están a la orden del día.
y te rogamos que tengas misericordia de nosotros y de tu iglesia, y que con el ejemplo prediquemos. Ayúdanos. Si hay aquí parejas que tienen problemas, que dialoguen, que se perdonen, que resuelvan su situación crítica. No es el remedio la separación, el remedio siempre es la reconciliación. Te rogamos, Señor, por las familias. Nos ponemos en la brecha, construimos murallas alrededor de la familia y que seamos reparadores de portillos. Esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Los trabajadores, dice el 22, pocas veces oramos. Los siervos, los trabajadores, los empleados creyentes son los mejores empleados del mundo, los más fieles, los más puntuales. Cuando el patrón le dice que se quede una horita más, se queda y nunca le roban nada. No le roban el tiempo. Hermanos, hay muchos patrones que han quebrado porque tienen trabajadores que son poco productivos. Miren lo que dice el verso 22. Siervos, trabajadores, trabajadoras, empleados, empleadas. Obedeced ¿en qué? En todo, claro, siempre y cuando no le pidan que hagan algo indecente. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. Sirviendo al ojo es ponerse a trabajar cuando el patrón llega. O algunos se ponen a trabajar cuando llega el pastor. Y si el patrón está presente, trabajan. Cuando se va, se sientan. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis como trabajador, en el campo, en la ciudad, como maestro de colegio, de universidad, o los que trabajan en un banco, o los que trabajan en una bananera, o limpiando una casa, lavando, planchando, cocinando y todo lo que termine en ando. Ya cualquiera sea la cosa que trabaja la persona, dice el versículo 23, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor. El que tiene un restaurante, que prepare la comida porque Jesús se la va a comer. La mejor comida, como para el Señor. El sastre va a preparar una prenda porque Jesús se lo va a poner. El mecánico dice como para el Señor, aunque él nunca tuvo un automóvil, pero tiene que arreglárselo porque en ese automóvil va a andar Jesús, lo conduce Jesús. Es como para el Señor. Los que trabajan en Valdés, ahí hay una dueña, una patrona, tienen que trabajar como para el Señor. Un hermano que se convirtió allí y que trabajaba en el torno dice que cada día en los bolsillos se traía pedazos de metal, principalmente de bronce. Cada día robaba poquito a poco, poquito a poco. Y cuando se convirtió dice, pastor, tengo una gran cantidad. ¿Qué hago? Como Zaqueo. ¿Qué hizo Zaqueo? Devolvió. Devuelva. Me van a botar. Devuelva. Lo van a dejar en la empresa. Es que si quieres una camionetada llena, devuelva. Y me van a meter preso. No, hermano, Dios lo va a respaldar. Devolvió y siguió trabajando allí. Le hicieron un reconocimiento, porque cada día, como tornero, se metía un pedazo de platina aquí, otro pedazo acá, en los bolsillos. Le revisan las mochilas, pero ya por aquí no lo pueden revisar. Hermanos queridos,
Dice, sabiendo que hay que servir, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. El que trabaja limpiando una casa, la tiene que limpiar, porque esa casa es el Señor Jesús. Como para el Señor. El que trabaja en un banco, como si el dueño del banco fuera el Señor. Como para el Señor. El que enseña como maestro, todo como para el Señor. Hermanos, una preguntita. ¿Trabaja usted como para el Señor? El que vende legumbres, como para el Señor. Y el que tiene que usar una pesa, una balanza, no le va a poner 14 onzas, sino como para el Señor. Hasta con una yapita, ya no se usa eso. Es como para el Señor. El que pinta, como para el Señor. El que diseña una casa, como para el Señor. El ingeniero que la construye, como para el Señor. El taxista, como que lleva al Señor Jesucristo y le cobra como para el Señor. Eso dice aquí el versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace justicia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de persona. Y también le habla al amo, al patrón, le llaman el jefe, el dueño. Dice 4:1, amos o patrón, hacer lo que es justo y recto con vuestros trabajadores. Hacer lo que es justo y recto. Hermanos, 3 condiciones tienen que reunirse para que una persona tenga una relación de dependencia. ¿Cuáles son las 3 condiciones? Número 1, tiene un lugar fijo para trabajar. Número 2, tiene un horario. Y número 3, tiene un patrón. Hay muchos hermanos que tienen trabajadores no afiliados. Nosotros tenemos permanentemente personas que nos ayudan en la casa y pregunten a ellas, todos ellos están afiliados. Hay uno que ayuda con los jardines, con mantenimiento, con todo eso, afiliado con todas las de ley. Y una hermana que nos ayuda en la cocina a medio tiempo, con todas las de ley. Como dice la palabra del Señor. ¿Y ustedes, hermanos? Los hermanos de la iglesia. Bueno, dice el verso 1, haced lo que es justo y recto con vuestro siervo. Y si no quiere tener a esa persona con todos sus beneficios, no tenga, hágalo todo usted mismo. Pero si llama a una persona a trabajar, tiene que ser todo como ordena la palabra de Dios. Aquí hay personas que se dedican a tiempo completo a trabajar, a servir, y bueno, todos ellos están con todas las leyes. Pero en la iglesia hay mucha gente que sirve voluntariamente, y esto es correcto. Pero no viven de eso, cada uno tiene sus trabajos, sus ingresos. Amos a hacer lo que es justo y recto con vuestros trabajadores, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Oremos al Señor por los trabajadores, por los empleados, por los amos, por las amas de casa y por los que no tienen trabajo, para que Dios les provea un trabajo. Y cuando Dios le provee un trabajo a un joven, cuídenlo, aunque sea con el básico. Los que ganan hoy 10,000 comenzaron ganando el salario básico. Con lo poquito, sean fieles. Y cuando prospera la empresa, fruto de su trabajo, también a usted lo ascenderán. Es difícil en el Ecuador tener un trabajo fijo. El que tiene un trabajito, un ingreso fijo, debe vivir todos los días de rodillas. Decir, Señor, gracias, porque hay tanta gente desocupada, hay tanta gente desempleada.
Excelentes jóvenes profesionales salen por miles cada año de las buenas universidades que tenemos, pero no tienen camello. Hermano, y que tiene un trabajito, si se gana un salario básico, viva de rodillas diciendo: Señor, gracias por este trabajo. Es un país bien complicado de tener un trabajo y hay que tener palabras de gratitud. Y si no le pagan al día, no importa, no se preocupe. Se lo dan acumuladito después, eso es lo mínimo, no importa. Lo importante es tener un trabajo, un ingreso. Bueno, oremos a Dios. Señor, nos da tristeza porque hay jóvenes profesionales aquí en esta iglesia y por todos lados. Miles de jóvenes egresan cada año de nuestras universidades del país, universidades estatales o privadas. Buenos estudiantes, pero Señor, no tienen trabajo. Y están pensando en irse a Estados Unidos, o a España, o a Alemania, o a Italia. Y también a veces vienen malos pensamientos. Señor, ten misericordia de los que no trabajan, de los que no están laborando. Y si se encuentran, si tú les provees un trabajito, que sirvan a ese patrón, que sirvan en esa empresa, como si el dueño fuera o fuese el Señor Jesucristo, como para el Señor. Y los que tenemos, Señor, un ingreso fijo cada mes por tu gracia, no lo merecemos. No merecemos nada, Señor. Tú has sido tan bueno, Señor, y para siempre tu misericordia. Te clamamos por los que sufren y te clamamos por aquellos que sufren con deudas que los ahogan, que quitan la paz, la tranquilidad. Oh Dios, por todas estas familias que sufren y que quieren pagar, pero les es tan difícil. Una cosa te rogamos, que tú los ayudes para que pronto, muy pronto, tengan la libertad financiera, lo que Pablo dice, vivan con tranquilidad económica. Esto te rogamos en el nombre de Jesús, que vengan mejores días para este país. Recién estamos pasando una huelga en la que este país empobrecido, no pobre porque hay tanta riqueza, lo han empobrecido. Más de 1.000 millones de dólares se perdieron. Señor, ten misericordia de nosotros, que no nos haga falta el pan y el agua y la ropa para cada día. En el nombre de Jesús, amén. Y lo último, hermanos, el capítulo 4, versos 2 al 6. Colosenses 4, 2 al 6. Perseverad en la oración, no desmayar, velando en ella con acción de gracias. En un velatorio hay personas que toda la noche pasan despiertos, eso es velar. Velan el muerto. Acá es velar en oración delante de Dios, orando permanentemente, orando también al mismo tiempo por nosotros, por los que predicamos, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, la salvación que solamente es por Él, por el cual también estoy preso. Pablo escribió esta carta desde la prisión, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, para con el vecino. No peleemos con ellos, no seamos peleones. Algunos dicen peleones. No seamos peleones con ellos. Peleones. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Que ellos vean que somos personas organizadas, buenos mayordomos del tiempo, y no digan, ese hermanito se pasa todo el día durmiendo.
Míralo el hermanito a las 10 de la mañana y recién se levanta. Hermanito ocioso, glotón, redimiendo sabiamente. Que todos vean que nosotros somos disciplinados, todo lo hacemos dentro de un horario. La gente más trabajadora del mundo es la gente evangélica. Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo bien el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia. Esto es hablando con bondad, con amabilidad. Hermanos, enseñémosle a nuestros hijos a saludar. La Real Academia de la Lengua dice que la mejor manera de saludar no es eso que dicen ahora, buen día. Recién sacaron un dato que dice, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Está bien, pero si le aprenden así, buen día, buena noche, buena tarde. Suena medio que le faltan palabras, pero la Real Academia de la Lengua dice, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Hay que enseñar a hablar, sea vuestra palabra siempre con gracia. Que el niño aprenda a decir, después de que come, mamá, mami, muchas gracias. La comida que preparaste estuvo deliciosa. Papi, gracias por tu esfuerzo. Te agradezco por proveer para esta casa. Papá, muchas gracias. Que cuando salgan del colegio abracen a sus maestros y digan, maestros, muchas gracias por todo lo que me enseñaron estos 6 años. Eso es, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Una sopa sin sal, nadie se la come. Entonces, con gracia significa que los creyentes somos amables, somos tiernos, delicados para hablar, de manera especial con las hermanas, mucha delicadeza, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Qué significa palabra sazonada con sal? Hablar con amabilidad, hablar con bondad, hablar con cortesía y hablar bien, hablar claro. Cosa que digan los vecinos, oye, esos hermanitos, qué educaditos esos niños. Míralos, salen bien peinaditos, mira su pantaloncito sin hueco, mira esos zapatos cómo le brillan, oye, pero bien esa mochila limpiecita. Y esos niños qué educaditos, cómo saludan, cómo abrazan. Y aquí los nuestros, eso está diciendo. Que nuestra conducta dentro del templo, fuera del templo, en la playa, en la cancha, en cualquier lugar, es una conducta diferente, amable, tierno, como Jesús. Bueno, oremos a Dios. Señor, gracias por hablarnos, que perseveremos en la oración, mis hermanos y yo, y que sepamos redimir el tiempo, que seamos buenos mayordomos del tiempo. Esto también es un buen testimonio delante de la comunidad en la cual vivimos. Que nuestra palabra, Señor, que sale de la boca, siempre sea una palabra de amabilidad, de bondad, de cortesía. Ayúdanos a hablar, Señor, también con mucha prudencia. Que en nuestra manera de hablar, otros noten que somos discípulos de Cristo. Y de manera muy especial, Señor, el amor, la ternura, la delicadeza para hablar con una niña, una señorita, una mujer adulta o una mujer anciana. Señor, haz de nosotros personas muy tiernas, muy delicadas, muy respetuosas. Esto te pedimos, que nos ayudes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, que el Señor nos bendiga y pongamos por obra
lo que la Biblia nos ha recordado en este momento.